¿Alguna vez pensaste que tomar cerveza podría salvarte la vida? No hablamos de una noche de fiesta, sino de sobrevivir al día a día en una época oscura. Imagina vivir en una ciudad medieval rodeado de calles de tierra, ríos pestilentes y enfermedades mortales. En un mundo sin antibióticos ni agua potable segura, algo tan simple como un sorbo de cerveza podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Las ciudades medievales crecían rápido, pero sin planeación sanitaria. El agua de los pozos y ríos estaba contaminada por todo tipo de desechos, excrementos humanos, cadáveres de animales, basura y desechos de curtidores o herreros. Los brotes de enfermedades como el cólera, la disentería y el tifus eran constantes. Y aunque hoy sabemos que hervir el agua elimina muchos patógenos, en aquel tiempo eso no era una práctica común. ¿Por qué? Porque la leña era costosa, escasa y usada principalmente para cocinar. Entonces, ¿cómo sobrevivían? La respuesta fue ingeniosa: la fermentación. Durante el proceso de elaboración de la cerveza, el mosto, una mezcla de agua caliente y granos de cebada, se hervía, eliminando muchas bacterias. Luego, la fermentación agregaba levaduras que transformaban los azúcares en alcohol, creando un entorno hostil para cualquier microbio sobreviviente. Así, sin entender del todo la microbiología, los pueblos medievales encontraron en la cerveza un líquido seguro para beber. No solo calmaba la sed, también protegía contra enfermedades invisibles. En algunas regiones, incluso las autoridades locales recomendaban su consumo en tiempos de epidemia. Era común que los peregrinos llevaran consigo pequeñas provisiones de cerveza durante largos viajes religiosos. Las órdenes religiosas consideraban la producción de cerveza una obra de caridad, pues ofrecía seguridad donde el agua era peligrosa. El uso de toneles bien sellados también ayudaba a conservarla mejor que otros líquidos, manteniéndola libre de contaminación por más tiempo. Así, la cerveza se convirtió en un símbolo de civilización. Donde había cerveza, había vida organizada, salud y comunidad. La cerveza medieval no era como la conocemos hoy. Era espesa, turbia y con bajo contenido alcohólico. Se le conocía como small beer en Inglaterra o cervoise en Francia. Contenía restos de granos, vitaminas del grupo B, minerales y calorías. No era una bebida recreativa, sino un alimento líquido. Para campesinos que trabajaban largas horas y sufrían de dietas pobres, un cuenco de cerveza era como una sopa energética que les permitía seguir adelante. En tiempos de malas cosechas, se convertía en una fuente esencial de nutrición. Incluso en algunos lugares, la cerveza era servida acompañada de pan duro, formando una especie de comida rápida medieval. Su textura densa y color oscuro hacían que se le considerara más un caldo de grano que una bebida. Los viajeros y jornaleros la preferían por encima del agua, no solo por seguridad, sino por saciedad. En documentos de la época se describen tabernas rurales donde la cerveza era parte del desayuno y la cena. Era tan común que en muchos hogares se reservaban vasijas especiales para su almacenamiento y consumo diario. En los monasterios medievales, los monjes perfeccionaron el arte cervecero. Agregaban hierbas como romero, tomillo o mirto, y luego lúpulo, una planta que no solo daba sabor, sino que también actuaba como conservante natural. La célebre abadesa Hildegarda de Bingen, una de las grandes mentes del siglo XII, escribió que la cerveza con lúpulo ayudaba a aliviar la melancolía y los dolores digestivos. También se usaba como desinfectante externo para heridas. Los monjes no solo rezaban, también sanaban con cerveza. Antes de que existieran las cervecerías modernas, las mujeres eran las principales productoras de cerveza. Se les llamaba alewives, o esposas de la cerveza. Fermentaban el grano sobrante de las cosechas en sus casas y vendían lo que no usaban. Colgaban escobas sobre sus puertas para anunciar que tenían cerveza disponible. Sí, de ahí viene parte del mito de las brujas. Este oficio femenino fue tan importante que muchas familias sobrevivían gracias a la venta de cerveza casera. Con el tiempo, los gremios masculinos desplazaron a estas mujeres del negocio, pero su legado perdura. En la Edad Media, la cerveza no era una bebida ocasional, sino parte esencial de la rutina diaria. Desde el desayuno hasta la cena, muchas personas tomaban small beer, una versión ligera con bajo contenido alcohólico que servía para hidratar sin riesgos. En los hogares, talleres, granjas
y hasta en los monasterios, la cerveza acompañaba cada comida. Su elaboración casera permitía tener siempre una reserva fresca, y compartirla era un acto de hospitalidad. Más que un lujo, era una necesidad práctica y cultural. En muchos casos, los señores feudales o constructores de catedrales pagaban a sus trabajadores con cerveza. Durante la construcción de lugares como la Catedral de Salisbury en Inglaterra, los obreros recibían hasta 4 litros diarios como parte de su jornal. Esto no solo los mantenía hidratados, sino también nutridos. La cerveza era, literalmente, dinero líquido. Todo cambió con el Renacimiento. A partir del siglo XVI, las ciudades empezaron a implementar acueductos y sistemas de filtrado. El descubrimiento del té y el café, llegados desde Asia y América, ofrecieron nuevas opciones seguras para beber. Poco a poco, la cerveza perdió su rol como líquido imprescindible y pasó a ser una bebida social, ligada a celebraciones y costumbres. Hoy, celebraciones como el Oktoberfest en Alemania son herencia directa de esa cultura cervecera medieval. Incluso el concepto del pub inglés, abreviación de public house, proviene de las casas donde las alewives servían cerveza al vecindario. Aún usamos frases como «vamos por una cerveza» sin saber que, hace siglos, esa frase equivalía a decir «vamos a evitar enfermarnos». Aunque hoy beber cerveza parece un placer moderno, sus raíces históricas aún nos acompañan. En República Checa, por ejemplo, el consumo per cápita de cerveza es el más alto del mundo, y muchos spas incluso ofrecen baños de cerveza por sus supuestos beneficios para la piel. En Alemania, ciertas cervecerías aún siguen la Reinheitsgebot, una ley de pureza creada en 1516 que solo permite agua, cebada y lúpulo. Y en Japón, existe cerveza elaborada con flores de cerezo. Pero también hay mitos. Muchos creen que la cerveza engorda más que otras bebidas, cuando en realidad su efecto depende más de la cantidad y los acompañamientos. O que la cerveza caliente cura resfriados, un remedio popular en Europa del Este que mezcla tradición con superstición. Está claro que 1000 años después, esta bebida sigue siendo fuente de historias, ciencia y algo de magia. La cerveza en la Edad Media no era una excusa para emborracharse, sino una herramienta de supervivencia. En una época sin ciencia moderna, antibióticos ni agua potable, esta bebida salvó vidas, alimentó familias y unió comunidades. La próxima vez que tomes una cerveza fría, piensa en los monjes, las alewives y los campesinos medievales. Ellos no tenían opción, tú sí. Y si te gustó este viaje al pasado, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para más historias sorprendentes como esta. Nos vemos en el próximo video.